Muy bien. ¿Cómo se nota cuando hay poca gente conectada? Todo se hace rápido. Rápido, carga rápido. Sí, sí. Bueno, paso a pantalla completa. Sí, confirmame si se carga bien. Dale. Sí, ¿Vos, perfecto. vos podés admitir ahí o no? ¿Sabes qué no? Si me lo podés Ah, delegar, dame un segundo, que salgo entonces de la presentación. Ver todo, admitir a todos. Y te tengo que ver a vos, Silvina Brusino. Fíjate listo. si te apareces como coanfitrión. Ya aparezco como coanfitrión. Listo. Se supone que si alguien más se suma a la sala, vos lo vas a poder admitir ahora. Listo. Me vuelvo a mi clase. ¿Se ve mi Estás clase en o no? presentación completa. En O sea, pantalla completa. se ve mi clase entonces. Sí, Y si paso, no pasas. estoy A ver, presentando ahora a todos. Ahí, sí. ahí sí. Listo. Bueno, recién hubo un pip, así que alguien más se Sí, yo unió. ya lo admití. Genial, listo. Ya Bueno, está arranco funcionando. entonces. Arranca y Estamos en una de las últimas unidades de la asignatura. Eh, Curiosamente la unidad, en mi opinión, y capaz que Silvina la comparta también, que le da como una marca distintiva a esta materia desde que Silvina se hizo cargo como profesora titular, que es la unidad de métodos mixtos de investigación en psicología, ¿sí? Vamos a pasar a revisar muy rápidamente los principios generales de los métodos mixtos, pero un elemento que siempre va a estar presente en la presentación de hoy, valga la redundancia, es el concepto o la noción de pragmatismo, ¿sí? O de aproximación o de perspectiva pragmática, ¿sí? Eh, y lo otro que va a aparecer también muchas veces es un elemento que al menos yo he mencionado un montón de veces cada vez que he tenido oportunidad de trabajar con ustedes en la asignatura, que es el concepto de caja de herramientas. Pensar al conjunto de métodos y técnicas de investigación en psicología como herramientas de las cuales nos podemos valer nosotros para responder preguntas, ¿sí? Y de eso se trata básicamente la perspectiva de los métodos mixtos, ¿sí? Que es lo que vamos a desarrollar hoy. ¿Ok? Los materiales que ustedes tienen en esta unidad son básicamente dos, de los cuales yo seleccioné uno que nos tiene a Silvina y a mí como autores, ¿sí? En esta unidad ustedes tienen un texto del manual clásico de Hernández Sampieri, Fernández Collado y Batista Lucio, ¿sí? Que hace referencia justamente a los métodos mixtos, pero también tienen un capítulo que desarrollamos con Silvina eh, respondiendo a una invitación especial del doctor Germán Gutiérrez, es un investigador de Colombia, para el desarrollo de un manual cuya tapa se ve ahí a la izquierda de la imagen. Se llama Teorías en Psicología, Integración y el Futuro de la Disciplina, ¿sí? Este es un manual que fue editado por Manuel Moderno, que es una editorial muy reconocida de textos de psicología en Latinoamérica, y patrocinada por la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología y el Colegio Colombiano de Psicólogos, ¿sí? Germán ofició de editor. Germán es un viejo amigo nuestro, de la casa, ha estado incluso en Córdoba en alguna ocasión, en otra época, antes de la pandemia. Y para este manual con Silvina nosotros escribimos este capítulo que se llama Integración de métodos mixtos en ciencias del comportamiento, que es lo que yo voy a pasar a desarrollar muy rápidamente a ustedes con algunos matices, ¿sí? Como para que entiendan más o menos de qué va esta tercera vía, como vamos a ver ahora a continuación, y por qué nos interesa mucho, particularmente en la asignatura, reforzar esta perspectiva, esta mirada. ¿Okay? Entonces, vamos a hacer primero un poquito de historia, como siempre, para ver, al menos en nuestra disciplina y en la psicología, hasta dónde podemos rastrear o podemos tratar de identificar esfuerzos, intentos, iniciativas que trataron de integrar
perspectivas quanti con quali o diversas estrategias, diversas posibilidades de resolver preguntas de investigación. Cuando hacemos eso, cuando aplicamos una mirada histórica sobre este elemento, uno de los primeros ejemplos prototípicos que podemos encontrar es el de Wundt, ¿sí? Acá van a tener que hacer un poquito de esfuerzo, pero seguramente recordarán de sus clases de escuelas corrientes de sistemas que aún lo asociamos con los orígenes de la psicología como disciplina científica. Todo el mundo habla, seguramente recordará la creación del primer laboratorio de psicología experimental, etcétera, etcétera. Sin embargo, es importante recordar que Wundt tenía dos programas de investigación muy distintivos, muy significativos, de los cuales en general todos recordamos el que más pudo desarrollar, que es el de psicología fisiológica, y el otro no tanto. Hay que bucear un poco y no todos los manuales de historia de la psicología lo recuerdan, ni en todas las asignaturas se desarrolla de igual manera, ¿no? Wundt tenía un programa de investigación que es el más conocido, que se llamaba Psicología Fisiológica, que adoptaba una estrategia metodológica que él llamaba de metodología natural experimental, ¿sí? Y que básicamente estaba orientada al estudio de los procesos psíquicos simples como la sensación y movimiento, y es la razón por la cual, si recuerdan, si hacen un poquito de esfuerzo, decimos que también esa primera psicología de Wundt es una psicología de la conciencia, ¿no? Porque está interesada por estos elementos. Y muchos recordarán como parte típica del trabajo experimental en laboratorio con Wundt, los estudios de introspección, ¿sí? Participantes que respondían a la presentación de diferentes estímulos y le relataban a los investigadores, Wundt entre ellos, sus sensaciones o experiencias en relación a eso. ¿Okay? Eso es psicología fisiológica, es una aproximación que oscila entre lo natural y lo experimental. O sea, si ustedes recuerdan, se trabajaba en un laboratorio y por eso también es tan importante en términos institucionales la configuración de esa primera psicología, porque adopta la noción del laboratorio como lugar de producción de conocimiento, etcétera, etcétera, ¿sí? El otro programa es un poco más particular y él lo llamó etnopsicología, ¿sí? O Volcker Psychology, ¿sí? Y era un programa que estaba basado en una metodología de tipo histórico, cultural, o también hoy podríamos decir observacional, ¿sí? Y en ese programa el que le interesaba estudiar lo que él llamaba estudios, procesos psíquicos superiores, ¿sí? Por ejemplo, el lenguaje, la cultura, y para eso, por ejemplo, se iba a dedicar a trabajar sobre los mitos, ¿ok? Que tenían las distintas culturas y poblaciones. Ese programa lo fue encarando más al final de su vida académica y quizás por eso mismo él no tuvo tanta presencia y visibilidad como el primero. Sin embargo, si nos detenemos en analizar las estrategias metodológicas que proponía utilizar en uno y en otro, podemos coincidir con varios autores de que es un ejemplo bastante inicial de la integración de diversas perspectivas metodológicas en la resolución de preguntas propias de la psicología, ¿sí? Entonces, desde un punto de vista, podríamos decir que quizás es un antecedente válido, importante, significativo en la configuración de lo que hoy llamaríamos tercera vía o métodos mixtos de investigación en psicología, ¿ok? Como les anticipaba, este programa doble o esta doble vía de preguntas sobre fenómenos psicológicos no llegó a consolidarse y en general lo que seguramente recordarán ustedes de escuelas es que a partir del desarrollo y la irrupción del programa de investigación de Wundt le sucedieron otros muy rápidamente, pero casi todos pueden ser encuadrados dentro de esta perspectiva de una psicología como una ciencia empírica, como una ciencia basada en principios matemáticos o que buscaba al menos formular leyes con esas características y experimental, propiamente dicho, ¿sí? Recuerden todos los primeros años del desarrollo de la psicología, desde la emergencia del laboratorio de Wundt hasta la década del 50, que vamos a ver ahora, que es el momento de mayor desarrollo y preeminencia de las teorías conductistas. Toda esa psicología es una psicología fuertemente empírica, que trata de apoyarse sistemáticamente en matemática y en la formulación de leyes, y experimental, de distinta naturaleza, pero experimental al fin y al cabo. ¿Okay? Desde entonces,
¿sí? Y en eso van a encontrar coincidencia en muchos manuales de historia de la psicología y en algunos manuales de metodología de investigación que tienen algún componente histórico en sus primeros capítulos, ¿sí? Desde entonces, en las ciencias del comportamiento y en nuestra disciplina en particular, en psicología, podemos distinguir tres grandes tradiciones, ¿sí? Una es la tradición típicamente asociada con lo que llamamos metodología experimental, de la cual hemos venido hablando sistemáticamente, por ejemplo, en las últimas clases, cuando hablamos de diseños de investigación de comparación de grupos, intrasujetos, entre sujetos, o los diseños de investigación de caso único, o incluso cuando hablamos de los diseños de investigación cuasi experimental. Todo eso se engloba dentro de lo que llamamos tradición de metodología experimental. La otra tradición, que recordarán, repasamos también en algún momento con alguna de las clases que desarrolló Silvina, por ejemplo, y que además en lo que tiene que ver con el diseño curricular de nuestra licenciatura se ancla especialmente en materias como técnicas psicoestadísticas y muy especialmente en materias como técnicas psicométricas, es lo que llamamos la tradición de la metodología de encuesta, ¿sí? Es una muy fuerte tradición en la psicología que, por supuesto, ha contribuido de manera significativa a la consolidación de aspectos metodológicos de nuestra disciplina y que hasta el día de hoy, desde su emergencia, ha estado también configurando el espacio de trabajo en la investigación psicológica. Y la tercera tradición, que también ha estado imponiéndose desde siempre, y en esto recordarán también cuando introdujimos la noción de observación y que además es una de las técnicas que, al menos dentro de esta materia, presentamos desde las dos tradiciones hegemónicas, ¿no? Desde la perspectiva cuantitativa y desde la perspectiva cualitativa, ¿sí? Es la tradición de la metodología observacional, aquella en donde nos valemos de la observación como herramienta básica para recoger evidencia, para recoger información sobre algún elemento que nos interesa, algún aspecto que nos interesa de la psicología. ¿Okay? Entonces, de manera convencional, en función de esto que les vengo comentando, dentro de las ciencias del comportamiento, y la psicología no es una excepción, se han caracterizado las aproximaciones básicamente como aproximaciones de metodologías cuantitativas o aproximaciones de metodologías cualitativas, ¿sí? Y cada una de estas aproximaciones tiene sus fans, ¿sí? Sus seguidores, la gente que la apoya, y también tiene sus críticos, ¿sí? Es decir, los que están en un lado, los cuanti, critican algunos elementos, algunos aspectos, algunos rasgos de la tradición cualitativa y, por supuesto, quienes están en la vereda de las metodologías cualitativas, critican, observan algunos aspectos, algunos desarrollos de la metodología cuantitativa. Cada una de estas tradiciones tiene sus propios procedimientos y, como hemos visto ya en clases previas, cada una de estas tradiciones tiene sus propios criterios de validez, ¿sí? Recordarán, en términos más recientes, por lo que veníamos discutiendo en relación a los diseños experimentales, por ejemplo, que allí importan mucho los conceptos de validez interna y de validez externa, ¿sí? ¿Recuerdan esos elementos? Validez interna es la certeza que yo tengo en relación a que el efecto que estoy observando sobre mi variable independiente efectivamente lo puedo asociar solamente con la acción de esa variable independiente y con ningún otro elemento presente dentro, por ejemplo, de la situación experimental. Y la validez externa remite a la capacidad que yo tengo de generalizar lo que hallé en mi laboratorio a la población, a la realidad, en función de qué tipo de participante utilicé en mi laboratorio. Y las metodologías cualitativas tienen sus propios criterios de validez, recordarán algunos, validez semántica, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, cada una de estas tradiciones tiene sus fans y sus críticos, tiene sus propios procedimientos y tienen sus propios criterios de validez. Y ahí llegamos entonces al surgimiento de lo que llamamos ahora tercera vía o el surgimiento de los métodos mixtos, ¿sí? Los métodos mixtos surgen como un tercer movimiento metodológico, ¿okay? Que tiene como base la expectativa, la idea de querer superar todas las discusiones, todas las controversias que están asociadas en la confrontación que históricamente se ha venido dando entre la metodología cuantitativa por un lado y la metodología cualitativa por el otro, ¿sí? La idea, y por eso les decía en la introducción que el concepto de pragmatismo va a estar atravesando toda esta presentación de hoy, la idea es recuperar de manera pragmática justamente los elementos o los aspectos más interesantes de las aproximaciones
quanti y quali y poder integrarlas, ¿sí? ¿Ok? ¿Estamos? En ese sentido, y ya les voy anticipando y lo vamos a profundizar a continuación, hay aspectos recuperados de la metodología cualitativa, hay aspectos recuperados de la metodología cuantitativa y hay quizás algún elemento que es propio de las metodologías de métodos mixtos, que como van a ver y como les anticipé en la introducción, están más interesados en determinar cuál es la naturaleza de la pregunta de investigación que tenemos y en función de eso decidir qué acción, con qué herramientas vamos a tratar de resolver esa pregunta. ¿Okay? Entonces, quienes apelan o están interesados en el uso de los métodos mixtos en el campo de las ciencias sociales, en el campo de las ciencias de comportamiento, en el campo específico de la psicología, lo hacen justamente para resolver cuestiones prácticas, ¿sí? Y sin preocuparse demasiado por los supuestos filosóficos o epistemológicos de las investigaciones que llevan adelante. ¿Tá? Esto no quiere decir que no estén presentes, ¿sí? Al contrario, están presentes. Eso es algo que hemos señalado desde el principio en nuestra asignatura, ¿no? La noción de que cada investigador, independientemente de qué tradición esté adoptando o en qué tradición se inscriba, tiene bien claro cuál es su marco epistemológico, su referencia en términos de filosofía de la ciencia, o su comportamiento en relación a conceptos tan particulares como su grado de acercamiento al fenómeno, ¿no? En términos de si está muy preocupado por la objetividad o está más dentro del lado del interés por la subjetividad de los participantes y del propio investigador o investigadora. ¿Okay? En el caso de quienes adoptan las estrategias que estamos discutiendo hoy, las estrategias de los métodos mixtos, lo que hay es una preeminencia más práctica, una perspectiva o la dominación de un modelo, un paradigma más pragmático, si se quiere, ¿sí? Entonces, estos supuestos epistemológicos, estos supuestos filosóficos están como en segundo plano y no son tan relevantes, ¿sí? Desde esta mirada, entonces, las metodologías, sean quanti, sean quali o sean mixtas, son siempre consideradas como herramientas. Volvemos al concepto de caja de herramientas, ¿sí? Son herramientas que podemos elegir cuidadosamente en función justamente del tipo de pregunta de investigación que queremos resolver. ¿Vamos? Vamos a hacer un breve repaso de ejemplos muy, muy clásicos de la psicología, en donde podemos apreciar la aplicación de esta perspectiva más pragmática, interesada en resolver un problema concreto y por ello marcada por la elección o la selección de estrategias de diferentes características, ¿sí? Uno de los primeros ejemplos que podemos identificar y que probablemente han discutido incluso en materias como, o van a discutir en materias como laboral, en este curso de métodos tiene alumnos que van al día y alumnos que ya están más avanzados, ¿no? Son los estudios que se conocen hoy en día como los estudios de Hawthorne, ¿sí? Este es uno de los primeros trabajos que podemos considerar como representativo también de la adopción de estrategias mixtas de investigación. ¿Qué hicieron acá concretamente para que se entienda qué significa usar métodos mixtos? Lo que hicieron fue combinar el uso de entrevistas, ¿sí? A cada uno de los obreras que estaban en esta empresa, ¿sí? Con observaciones, es decir, el investigador o los investigadores, porque este era un equipo, observaban la situación de los trabajadores, de las trabajadoras en la empresa y la realización de pequeños experimentos en el mismo lugar de trabajo, ¿sí? O sea, 3 modalidades de investigación: entrevistas, observaciones y realización de experimentos, ¿sí? Lo que ellos observaron, no estaban para observar eso, por cierto, ¿no? Estaban ahí para trabajar sobre las características del ambiente laboral, ¿no? O sea, convocados por la empresa, ¿sí? Exacto, lo que dice María Eugenia ahí en el chat. Lo que ellos observaron es que los participantes, los trabajadores y las trabajadoras, cambiaban su desempeño, cambiaban en su actitud en función de estar siendo observados por un grupo de extraños, de académicos, nada más y nada menos. Así que eso es lo que se conoce como efecto Hawthorne, ¿no? El efecto Hawthorne hace referencia a ver si lo tengo en una... Ahí está.
hace referencia a eso. Es una forma de reactividad psicológica por la que los participantes de un experimento muestran justamente una modificación en algún aspecto de su comportamiento como consecuencia del hecho de saber que están siendo estudiados y no en respuesta a ningún tipo de manipulación contemplada en el estudio experimental, ¿sí? A lo mejor en el estudio estaban cambiando las condiciones lumínicas del ambiente de trabajo, esperando que eso impactara en el desempeño laboral de los trabajadores y quizás cambiaba el desempeño laboral de los trabajadores, pero en realidad estaba siendo modificado ese desempeño no por las mejores condiciones lumínicas del ambiente de trabajo, sino por el hecho de que había ahí un grupo extraño de traje y corbata tomando nota, observando, y bueno, y por eso se comportaban de una manera distintiva o diferente, ¿sí? Ese es el efecto Hawthorne y es un efecto conocido hasta el día de hoy y que cualquiera que trabaje con participantes, y particularmente con participantes en situaciones naturales, debe tener presente porque puede ser un elemento que ensucie, contamine la interpretación de los resultados al final, ¿ok? Otro ejemplo, cercano a una disciplina que es central para nosotros, siempre hemos dicho en la asignatura que la psicología social es una disciplina que ha contribuido enormemente a la maduración de la psicología como ciencia, no solamente por la gran cantidad de teorías que se han desarrollado desde la psicología social, sino también por el gran desarrollo de técnicas de investigación dentro del campo de la psicología social, ¿sí? Hemos dado montones de ejemplos sobre esto. Quizás un ejemplo bien representativo dentro de la tradición cualitativa sea, por ejemplo, la creación por parte de Kurt Lewin del modelo de investigación-acción, ¿sí? Porque esa es una técnica de investigación creada por un psicólogo en el marco de la psicología social que le estaba intentando desarrollar y que hoy usa un montón de disciplinas, no solamente la psicología, ¿okay? Así que la psicología social per se es una de las áreas de nuestra disciplina que más contribuciones ha hecho en términos conceptuales y en términos técnicos, ¿sí? Lo cual nos lleva justamente a lo que queremos discutir hoy, que son los métodos mixtos. ¿Qué contribuciones podemos identificar dentro de la psicología social, dentro de la historia de la psicología social? Ahí también aporta otro elemento, Silvina, sobre medición de actitudes. Gracias. En el caso de los métodos mixtos, un ejemplo prototípico, por ejemplo, pueden ser los estudios que desarrollaron Festinger, Rieken, y Schachter, ¿sí? A mediados de la década del 50. Dentro del montón de estudios que hizo Festinger, que quizás de esos tres sea el más reconocido, este estudio está muy interesante porque lo que ellos hicieron fue analizar el comportamiento de un grupo moderno para la época, ¿no? Que era como una especie de secta, ¿sí? Este grupo creía que la destrucción del mundo ya se venía, estaba próxima, ¿ok? Y tenían una fecha y todo, y tenían planes de contingencia y todo, y creencias asociadas con la llegada del fin del mundo, ¿sí? Y lo que hace Festinger es estudiar, junto con sus colaboradores, a este grupo, en la medida en que se van aproximando a esa fecha definitiva en la que el mundo iba a espichar, y después de que ocurre la fecha y no ocurre nada dramático, o sea, el mundo sigue como siempre, la gente sigue yendo al súper, etcétera, etcétera, lo que hacen Festinger y sus compañeros es estudiar los ajustes cognitivos que el grupo realiza cuando la predicción no se concreta. Es decir, cómo bancan ese grupo que venía pensando, trabajando, vinculándose entre sí con la creencia firme de que tal día se terminaba todo. Bueno, ¿cómo hace el grupo para bancar ese choque entre la realidad y sus creencias, ¿sí? Esos ajustes cognitivos, ¿ok? Y este es uno de los primeros ejemplos de trabajo que sustenta empíricamente a lo que Festinger va a desarrollar después como teoría de la disonancia cognitiva, ¿no? Y es un tipo de investigación en donde este grupo se vincula con encuestas, con observaciones, ahí, siguiendo al grupo, reuniendo evidencia para ver, bueno, cuál es la respuesta de este grupo, la reacción de este grupo a este fenómeno en el cual tenían esa creencia tan firme, ¿sí? Y este es otro ejemplo de desarrollo de distintas estrategias de investigación en el marco de una pregunta concreta, ¿sí? Y que además contribuye empíricamente a la construcción de una teoría hoy muy importante todavía dentro de la psicología social, como es la teoría de la disonancia cognitiva. Del trabajo que hizo Festinger con este grupo, derivó este libro, que tiene este título, Cuando una profecía falla, ¿sí?
y que como bajada tiene esta subtítulo, ¿no? Un estudio social y psicológico de un grupo moderno que predijo la destrucción del mundo. ¿tá? Entonces, es una lectura muy interesante desde un punto de vista de psicología social y desde un punto de vista simplemente de interesarnos por cómo resolvieron la pregunta técnicamente, ¿no? También dentro de la psicología social podemos recuperar otro estudio clásico que se conoce hoy típicamente y en cualquier manera de psicología social, y ojalá lo hayan visto en psicología social porque es muy interesante el estudio, el estudio que se conoce como el experimento de la cueva de los ladrones, que llevaron adelante Sheriff, Harvey, White, Hood y Sheriff también. ¿sí? Esto se hizo entre 1954 y 1961. Puede ser considerado como otro ejemplo de integración de métodos de investigación. Y es un estudio que incluso podríamos decir que tiene vigencia al día de hoy, porque este estudio demuestra rápidamente cómo dentro de un grupo se puede conformar la hostilidad, ¿sí? comportamientos hostiles entre grupos y dentro de los grupos. ¿sí? O sea, el comportamiento hostil, o los comportamientos violentos o la agresividad hacia otros sigue siendo un fenómeno central de investigación en la psicología social en particular, pero lo podemos rastrear muy atrás en el tiempo, por ejemplo, en este periodo que va del 50 al 60, este grupo de sheriff y colaboradores analiza en pibes y pibas este comportamiento, ¿sí? Cómo la hostilidad puede desarrollarse entre los grupos y entre los mismos, ¿sí? Y es un estudio muy conocido dentro de la historia de la psicología en general y la historia particular de la psicología social, ¿sí? Ahí yo les dejo un enlace para que conozcan un poquito más en particular la metodología del estudio, porque esto implicó la observación del comportamiento de estos grupos. Esto implicó a su vez influir, o sea, generar como una especie de experimento natural dentro de los grupos para alentar el desarrollo de determinados comportamientos, de determinadas interacciones. Hay varios elementos que podemos recuperar de la aproximación metodológica de Sheriff y colaboradores en relación a este experimento de la cueva de los ladrones, que nos pueden servir para pensar cómo configurar hoy lo que llamamos, o cómo se configuraría hoy lo que llamamos métodos mixtos. ¿sí? La elección de muy diversas estrategias para analizar un fenómeno muy particular de la psicología, como en este caso el tema de los conflictos intergrupos y la cooperación entre grupos. ¿okay? ¿Qué elementos la aceleran? ¿Qué elementos la entorpecen? Esas son preguntas que hasta de hoy siguen vigentes y que podrían seguir resolviéndose con una perspectiva de métodos mixtos. Otro aporte, de nuevo, dentro de la psicología social, insisto con este concepto de que la psicología social ha sido y es central para la maduración y consolidación de nuestra disciplina, tanto, insisto con esta noción, por sus contribuciones conceptuales teóricas como por sus desarrollos técnicos, metodológicos. ¿sí? Es muy difícil hablar de psicología social sin mencionar a Zimbardo. ¿sí? O sea, cualquier estudiante de psicología debería conocer los aspectos positivos y los aspectos negativos, porque también los tiene, del trabajo, de la vida de Philip Zimbardo. ¿sí? Él tenía una línea que en su momento se llamaba Estudios sobre desindividuación, ¿ok? En donde, interesado por este fenómeno de desindividuación, estaba preocupado por varias cosas, como por ejemplo los estudios de vandalismo, es decir, cómo se desarrolla el comportamiento vandálico en las urbes, en las comunidades, ¿sí? Y eran experimentos, exactamente, María Eugenia. Este es el experimento de la vidriera rota, que en realidad no empezó con una vidriera rota, sino, mal recuerdo, en realidad era un auto estacionado, más o menos en buen estado, y de pronto alguien de su grupo o él mismo rompía un parabrisas de ese auto y después iba viendo qué iba ocurriendo en el comportamiento de los vecinos y vecinas cercanos al lugar donde estaba estacionado el vehículo. ¿sí? Ahí confirma Silvina que era un auto. Perfecto. Sí. Esos son los estudios de vandalismo que Zimbardo condujo a fines de la década del 60. Y también por ahí son mucho más conocidos los estudios sobre la obediencia a la autoridad, ¿no? Los estudios que de alguna manera también están relacionados con la tradición de los estudios de Milgram, ¿sí? Nada más que Milgram desarrolló una situación, entre comillas, artificial de laboratorio, si recuerdan, ¿no? O sea, había confabulados, esto lo hemos usado para discutir otros elementos de la materia, donde todos, excepto el que creía que en realidad iba a colaborar con la investigación, todos los demás eran
miembros confederados o confabulados con el investigador, y lo que se quería ver era qué tan lejos llegaba el participante siguiendo las indicaciones que se le daban en la aplicación de un hipotético shock a otro participante que estaba realizando tareas y que se equivocaba con regularidad. ¿Sí? ¿Recuerdan ese arreglo? Bueno, es un arreglo experimental. ¿Okay? Lo que le interesaba a Milgram ahí era evaluar justamente el concepto de obediencia a la autoridad. Zimbardo, de este lado, con sus estudios sobre desinhibición, también toca ese elemento y los toca dentro del lado de los estudios que condujo y que son conocidos hoy como el experimento de Stanford, ¿sí? Donde él, y él mismo forma parte del estudio, ya deja claro con qué rol, recrea una unidad carcelaria dentro de la infraestructura de la Universidad de Stanford, y a los participantes, que son todos voluntarios, les asigna roles. A uno les asigna el rol de presos y a otros les asigna el rol de carceleros, ¿sí? De guardias de la cárcel, ¿sí? Y él se asigna el rol del alcalde de la cárcel, ¿okay? La típica estructura que ustedes han visto en montones de películas de Estados Unidos seguramente respecto de la organización de un sistema carcelario, ¿no? O sea, hay presos, hay guardiacárceles y hay un coordinador general que típicamente se llama alcalde. No es la peli. Hay muchas películas derivadas de los estudios de Zimbardo, ¿sí? Algunas excesivamente dramáticas. En el estudio de Zimbardo no murió nadie, ¿sí? Vamos a aclararlo, ¿tá? Pero sí el estudio generó altos niveles de estrés. Sí el estudio está demostrado que además derivó y está registrado, ¿no? En que se suspendiera el estudio, ¿sí? No duró todo lo que Zimbardo había previsto, planificado que durara, justamente por el nivel de malestar e incomodidad que empezaban a manifestar todos los participantes. E incluso a él mismo, sus colaboradores tuvieron que convencerlo, porque había asumido tan fuertemente el rol de alcalde y estaba tan componentado con el desarrollo de la dinámica que hubo que llamarlo a la realidad y sacarlo de ahí para que prevaleciera el académico preocupado por la naturaleza del estudio y por el bienestar de los participantes. Entonces el estudio se tuvo que suspender. Pero el estudio, dentro de lo que duró, dejó aprendizajes muy significativos respecto justamente de la obediencia a la autoridad, de la asunción de roles o de la desindividuación, ¿sí? Y es un estudio que tiene elementos también de integración de aspectos cuantitativos y cualitativos, tanto el de vandalismo, que es como, entre comillas, como una especie de experimento natural, o sea, se opera en la realidad de las personas, una comunidad, se deja un vehículo y se va registrando, se va observando, etcétera, etcétera. Como en este caso, en donde recreó todo un sistema carcelario en el marco de la Universidad de Stanford, y los participantes recibieron roles, etcétera, etcétera, y fue un experimento, pero que tuvo fuertes componentes de observación y de entrevista, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, podríamos decir que es un ejemplo, de nuevo, de integración de perspectivas cualitativas y cuantitativas. ¿Okay? Otra contribución que quizás no sea tan conocida para ustedes como las anteriores, porque la otra por lo menos han permeado la cultura o están en manuales de psicología social, es lo que se conoce como la propuesta de la matriz multirrasgo multimétodo. ¿Sí? Ya esas pistas en términos de terminología nos deberían ir dando alguna noción de que se trata de una aproximación que busca integrar distintas estrategias. ¿Sí? Esto lo desarrollaron Campbell y Fiskel. Campbell es una figura importante dentro de la definición de las gran tradiciones metodológicas de investigación que hubo en la década del 50 y 60. O sea, es autor o ha sido autor de muchos manuales o textos orientados a la metodología de investigación. Acá con Fiske lo que hicieron fue analizar dos conceptos que seguramente recordarán de psicometría: la validez convergente y discriminante de varias pruebas, ¿sí? Son conceptos muy sencillos. Validez convergente es tener dos o más instrumentos de características diversas, pero que coinciden en evaluar el mismo constructo, ¿sí? La misma característica, el mismo concepto, ¿sí? Si obviamente hay, entre comillas, superposición, coincidencia, hablamos de que hay validez convergente. Esta prueba A me sirve tanto como esta prueba B o C para evaluar el elemento que me interesa a mí, ¿sí? Por ejemplo, localmente, nosotros hace un tiempo con Nacho Acuña, con el doctor Ignacio Acuña, que hoy es subsecretario de la Secretaría Académica de la FACU,
hicimos un estudio de validez convergente entre pruebas online y pruebas de lápiz y papel de evaluación de la función ejecutiva, ¿sí? Y en nuestro resultado, al menos para el conjunto de pruebas que elegimos, mostraba que daba lo mismo usarlas online como usarlas de lápiz y papel. Las dos eran igual de rigurosas, igual de útiles para evaluar el constructo de funciones ejecutivas, por ejemplo, ¿sí? Y la discriminante es la posibilidad de que una prueba solamente evalúe un elemento y nada más que ese elemento, ¿sí? Que por eso tiene utilidad, ¿sí? No nos serviría para evaluar una prueba que supuestamente está pensada para evaluar ansiedad, que no mida ansiedad, sino que además me mide un montón de cosas más, no me es muy útil para mí, ¿sí? Al menos si me pregunto investigación era esa, por supuesto. Entonces, ¿qué hicieron Campbell y Fiske? Bueno, nada, trataron de analizar la validez convergente y discriminante de varias pruebas y crearon esta matriz que podía incluir varios rasgos diferentes, por ejemplo, impulsividad, depresión, y varios tipos de tareas o métodos de investigación diferentes. Por ejemplo, el autorreporte, que sabemos que tiene su valor, pero que no es tan riguroso como otras estrategias, y las tareas experimentales, ¿sí? Entonces, fíjense, cruzan varios elementos y entre ellos además cruzan distintas estrategias metodológicas para reunir evidencia que les permita resolver esa pregunta de investigación. Es decir, ¿hay validez convergente? ¿Hay validez discriminante entre estas estrategias? ¿Okay? Nada, este es otro ejemplo que podemos mencionar de desarrollo de metodologías mixtas, ¿sí? Y otro elemento más viene del campo también más cercano a lo que hoy llamaríamos tradicionalmente metodologías cualitativas, que es el concepto de triangulación, que lo recordarán porque lo hemos discutido cuando vimos métodos quali, ¿sí? Y de hecho dijimos que era un pilar de los métodos quali y que es uno de los elementos que configura justamente la noción específica, tan especial que tienen de validez dentro de la tradición cualitativa, ¿no? Porque la triangulación de distintas estrategias permite tener un poco más de confianza en la información que vamos recogiendo, ¿sí? La idea de triangular información, entonces, de diferentes fuentes, es una idea que desarrollaron de manera paralela dentro de la psicología Campbell y Fiske, como vimos anteriormente, y por otro lado Denzin, en el campo de la sociología. Es decir, tenemos dos disciplinas con figuras referentes cada una de ellas, que más o menos llegaron en la misma fecha o por el mismo rango de tiempo a la misma noción metodológica, que es la noción de triangulación, ¿sí? Dos autores que son de los más referentes dentro de la sistematización de las aproximaciones mixtas en investigación, como son, perdón, Tallacori y Tedley, sostienen que los métodos mixtos de investigación evolucionan justamente a partir de la noción de triangulación, ¿sí? Fíjense qué tan relevante es el concepto de triangulación para algunos de los autores que vienen dándole fuerza y forma a la tradición de los métodos mixtos. ¿Okay? ¿Qué pasa hoy? ¿Qué ocurre hoy en nuestras coordenadas temporales en relación a los métodos mixtos? Bueno, la popularidad de los métodos mixtos como herramientas de uso frecuente en investigación en ciencias de comportamiento en psicología se ha venido incrementando de manera significativa en los últimos años. Eso está clarísimo, ¿sí? Hoy, por ejemplo, pueden encontrar estudios con métodos mixtos, es decir, estudios que integran la tradición quali con elementos de la tradición cuantitativa en una gran variedad de campos de las ciencias del comportamiento y de la psicología, empezando por la propia psicología. Hay uso de métodos mixtos también en el campo de la educación, como hemos visto, hay uso de métodos mixtos en el campo de la sociología. Hay uso de métodos mixtos en el campo de la evaluación de programas, que es una tradición muy específica que también hemos visto o van a repasar en el marco de los diseños cuasi experimentales. Y la evaluación de programas, de hecho, es una de las grandes áreas de desarrollo e inserción profesional para cualquier psicólogo o psicóloga que tenga una sólida formación e investigación, ¿no? Porque es un elemento que los gobiernos están implementando cada vez más frecuentemente y en Latinoamérica también. Y las organizaciones no gubernamentales también trabajan, sobre todo las que tienen más consolidación y más recursos y pueden implementar iniciativas, bueno, para saber si esas iniciativas funcionan y pueden ser replicadas o sostenidas en el tiempo en el mismo lugar, hay que evaluarlas y eso se hace con la evaluación de programas. También en el campo de la ciencia de la salud hay un creciente uso de los métodos mixtos y hasta en el campo de las neurociencias, ¿sí?
De hecho, ahí tienen en la imagen de la izquierda un artículo publicado no hace mucho tiempo en Frontiers in Aging Neuroscience, ¿sí? Fronteras en Neurociencia del Envejecimiento, sería una traducción aproximada para nosotros, que es una revista del área de neurociencias dentro de la familia de la editorial Frontiers, que es una editorial muy reconocida. Y este estudio es un estudio en donde lo que están evaluando es el efecto del mindfulness, ¿sí? En personas que tienen deterioro cognitivo leve, ¿ok? Y lo hacen con una perspectiva de métodos mixtos que además tiene componente longitudinal. Fíjense qué nivel de combinación se pueden empezar a encontrar hoy en investigación en ciencias del comportamiento, en psicología o en neurociencias, como es el ejemplo de este estudio. O sea que estamos hablando de una tradición muy, muy interesante, muy flexible y que se puede aplicar a cualquier tipo de contexto de las ciencias y de las ciencias que son cercanas a nosotros, ¿sí? ¿Cuáles son las bases epistemológicas entonces de los métodos mixtos? ¿Sí? Algo ya anticipamos, introdujimos al principio el concepto de pragmatismo, ¿ok? Bueno, la investigación con métodos mixtos surgió justamente como respuesta a lo que se llamó en su momento guerra entre paradigmas, ¿sí? Que desencadenó en un montón de debates circulares, ¿sí? Estériles o sin solución, muy improductivos sobre ventajas y desventajas. Les dije al principio que la tradición quanti y la tradición quali tienen fans y tienen críticos, así que es como un Boca River histórico, ¿ok? En el caso de lo que nos interesa a nosotros, que son las bases epistemológicas en este aspecto, en este punto de la clase, la investigación cuantitativa, recordemos rápidamente, se asocia con el positivismo y con el pospositivismo, y la investigación quali se asocia típicamente con el constructivismo. Estamos repasando, ¿sí? Simplemente para poder darle un marco de referencia a dónde vienen a pararse los métodos mixtos, ¿sí? Los métodos mixtos, entonces, reconocen actualmente digamos, tres tipos de comunidades de investigadores, de investigadoras, ¿sí? Los colegas y las colegas que están fuertemente orientados hacia la aproximación cuantitativa y que en muchos manuales y papers van a encontrar identificados como quants, ¿sí? ¿Ok? Son los que trabajan típicamente dentro de la tradición postpositivista y están particularmente interesados en el uso de estadísticas, de diversos tipos de estrategias estadísticas para el análisis de los datos que obtengan. Por otro lado, tenemos la comunidad de los colegas y las colegas que están fuertemente orientadas hacia la investigación cualitativa, a los que van a encontrar identificados como comunidad quals, ¿sí? Y que trabajan justamente desde la perspectiva del paradigma constructivista y que están principalmente interesados en el análisis de datos narrativos, lo que la gente, a través de su discurso, nos puede contar o decir, ¿sí? Con todos los matices que puede tener el concepto de discurso dentro de la tradición cualitativa. ¿Tá? Recuerden, simplemente tienen que volver a revisar los apuntes y las notas de la unidad de métodos cualitativos. Y luego viene la tradición de los métodos mixtos o de los colegas y los colegas que trabajan dentro de la perspectiva de los métodos mixtos de investigación, que trabajan típicamente dentro de otros paradigmas donde puede haber una perspectiva dialéctica o, como decíamos al principio, una perspectiva bien pragmática, lo que interesa es el problema y después vemos, ¿sí? Y que justamente como están interesados en el problema y son pragmáticos, pueden recurrir tanto al uso de estadísticas complejísimas, ¿sí? Qué sé yo, ecuaciones estructurales, modelos de ecuaciones estructurales, por ejemplo, path análisis, por ejemplo, análisis de varianzas, por ejemplo, y cosas más difíciles todavía. O confiar en datos narrativos, hacer un estudio de caso, trabajar con un modelo de investigación-acción participativa, ¿por qué no trabajar con un modelo de teoría fundamentada? ¿Sí? De nuevo, la elección de cada estrategia por parte de alguien que integre esta comunidad de investigadores o investigadoras o metodólogas mixtas, va a estar signada, va a estar marcada por la naturaleza del problema que quieren resolver. ¿Tá? Esa es una aproximación pragmática, fuertemente pragmática. ¿Sí? Decimos también que es una perspectiva dialéctica porque hace tensionar y dialogar, ¿sí? A paradigmas que compiten entre sí, naturalmente. ¿Sí? El paradigma postpositivista y el paradigma construccionista son paradigmas que naturalmente
se plantan en lugares diferentes, tienen principios diferentes y confrontan o chocan en muchos elementos. ¿Okay? La perspectiva dialéctica, que típicamente puede ser adoptada por los y las colegas que trabajan en métodos mixtos, utiliza intencionalmente estos diversos paradigmas, ¿sí? Pero le reconoce méritos igualmente buenos en uno y en otro, pueden identificar aspectos que pueden recuperar de cada uno para resolver lo que les interesa, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Van a surgir ideas, van a surgir argumentos contradictorios que pueden ser irreconciliables en la investigación, pero que este investigador o esta investigadora va a respetar de igual manera, ¿sí? Esta estrategia, esta perspectiva le permite a los investigadores, a las investigadoras que se enrolan dentro de la tradición de los métodos mixtos, utilizar cualquier tipo de fundamento filosófico para su justificación, fundamentación y para su aplicación, ¿sí? Entonces, desde la tradición de los métodos mixtos, el mejor paradigma está determinado por el investigador y el problema de investigación, ¿sí? No por el método, ¿sí? Primero está el problema, después está el método de investigación, ¿sí? Esta secuencia, ¿sí? Que parece un poco forzada, sirve para ilustrar que en general desde las otras tradiciones cada uno ya tiene una camiseta puesta, quanti, cual, quan, como decíamos recién, y como tiene esa camiseta, encara la resolución de un problema desde ese marco de referencia. ¿Se entiende? Desde alguien que adopta la estrategia de métodos mixtos, no tiene puesta ninguna camiseta, o si tiene puesta una camiseta, es una camiseta mitad y mitad, ¿sí? Con parches, porque de lo que parte es del problema de investigación. Una vez que identifica las características, los matices, las facetas de ese problema de investigación, va a su caja de herramientas y dice, bueno, para esto me sirve esto, y arranca. ¿Se entiende? Son aproximaciones diferentes dentro del mismo fenómeno general de lo que implica la investigación científica, al menos en psicología y en ciencia del comportamiento. El pragmatismo, entonces, ofrece una visión del mundo que es alternativa al positivismo y alternativa también, por supuesto, al constructivismo. Se centra, como les mencionaba recién, en el problema a ser investigado y en las consecuencias de su investigación. Y por esto, entonces, la pregunta de investigación es lo que tiene la mayor relevancia. Es más importante que el método, es más importante que la teoría. Primero, identificamos qué tenemos que resolver. Y una vez que lo tenemos identificado, como decía recién, vamos a nuestra caja de herramientas y buscamos la mejor herramienta, o vamos a nuestra biblioteca y buscamos el marco teórico que nos pueda servir. Y cruzamos todo para empezar a encarar ese proceso de investigación, ¿sí? Igual hay algunos elementos a considerar, ¿sí? Esta perspectiva, o sea, la perspectiva pragmática, que atraviesa a quienes trabajan con una perspectiva de métodos mixtos, no deja de lado algunos principios del postpositivismo, ¿sí? Por ejemplo, considera que la investigación está influida por los valores que cada investigador, cada investigadora tiene, ¿sí? Y por la teoría que cada investigador, cada investigadora adopta, ¿sí? También sostiene que nuestra comprensión de la realidad es construida, ¿sí? Hay algunos elementos que son recuperados y se consideran centrales, importantes, ¿ok? ¿Qué son los métodos mixtos? Hasta ahora, más o menos, creo que por lo que vengo diciendo, debería resultarles a ustedes sencillo armar en sus cabezas la noción de que se trata de la integración de tradiciones, técnicas o estrategias que típicamente veníamos asociando con paradigmas dominantes como el quanti y el quali, ¿sí? Y bueno, de eso se trata básicamente. Los métodos mixtos de investigación refieren entonces a la recopilación o al análisis de datos cuantitativos y cualitativos en un solo estudio, ¿sí? En donde podemos recoger esa información de manera simultánea. Es decir, yo estoy haciendo mi experimento y quizás en la sala del lado Silvina está haciendo unas entrevistas en profundidad y quizás más allá Vicky y Mati están haciendo otro tipo de aproximación, una observación naturalística, ¿por qué no? ¿Sí? Entonces, la recolección de datos dentro de una perspectiva que vamos a considerar como cualitativa mixta, va a integrar aspectos cualitativos y aspectos mixtos, tanto
de manera simultánea, es decir, todo se hace al mismo, más o menos al mismo tiempo, como de manera secuencial. Puede ocurrir que yo inicie mi estudio diciendo, bueno, primero vamos a arrancar por acá, vamos a hacer una entrevista en profundidad. Terminamos eso y vamos a hacer otra cosa. Vamos a aplicar un cuestionario online o vamos a hacer un experimento. ¿Sí? Secuencias, etapas, fases. ¿Estamos? Entonces, retomo. Los métodos mixtos de investigación refieren a la recopilación o al análisis de datos quantis o qualis en un solo estudio, esto es muy importante que lo tengan presente, en un solo estudio, en que se recogen datos de forma simultánea o secuencial, ¿sí? Y involucra la integración de los datos en una o más etapas en el proceso de investigación, ¿sí? Esta es una definición clásica de métodos mixtos, sacado justamente de un manual clásico de métodos mixtos, ¿sí? La idea es que esta estrategia permite responder simultáneamente preguntas de investigación exploratorias y confirmatorias, ¿sí? Este es un gran valor agregado, gente, ¿sí? Porque en general, cuando hemos discutido las fortalezas de las distintas tradiciones que veníamos desarrollando dentro de la materia, hemos dicho que en general las estrategias cuantitativas, dependiendo del modelo de ciencia que tengamos en nuestra cabeza, son las que están mejor preparadas para ir desde la observación y descripción del fenómeno a la postulación de relaciones entre variables a la explicación, es decir, a la identificación de relaciones causa-efecto, ¿sí? Mientras que las estrategias cualitativas generalmente le hemos asociado fuertemente con la descripción de comportamientos y con una noción propia que tienen las tradiciones qualis respecto del equivalente a la explicación que se ve en la vereda de enfrente, ¿sí? Recuerden que los estudios cualitativistas, como están orientados a la singularidad, están más interesados en la comprensión de esa singularidad, de esa subjetividad, de esa particularidad, ¿sí? Adoptar una estrategia mixta, una estrategia que integra los mejores elementos de las perspectivas quali y quanti, permite justamente responder preguntas de investigación tanto de manera exploratoria como de manera confirmatoria. O sea, podemos movernos desde los niveles iniciales de las etapas del conocimiento científico, que es describir algo, observar algo, explorar cómo se comporta algo, a confirmar algo, explicar algo, ¿sí? Entonces, la elección de métodos mixtos también tiene como elemento interesante el hecho de que permiten tanto verificar teorías preexistentes como generar nuevas teorías, ¿sí? O sea, es un matiz, un componente muy significativo y muy importante de los métodos mixtos que resulta de la sinergia del uso combinado de los mejores elementos presentes en la tradición cualitativa y la tradición cuantitativa. ¿Okay? ¿Hay una clasificación de los métodos mixtos? La respuesta simple y sencilla es sí. La respuesta un poco más compleja es sí, coma, hay muchas. ¿Ok? Entonces, aquí simplemente tienen presentada una propuesta de las muchas que pueden encontrar en los diferentes manuales que cada vez van surgiendo más de métodos mixtos de investigación en general, de métodos mixtos de investigación en ciencia de comportamiento o de métodos mixtos de investigación en psicología, ¿no? En este caso estamos siguiendo un texto clásico de Creswell y Plano Clark. También hay otras categorías, ¿sí? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, la que tienen mencionada allí es de Leach y siempre se me complica con este apellido, Onwe-Buxi, ¿sí? Por ejemplo, estos colegas proponen una tipología de 3 dimensiones, ¿sí? Que permite clasificar los métodos mixtos de investigación en función del nivel de integración de técnicas de investigación, es decir, un método mixto puede ser parcialmente mixto porque tiene solamente algunos elementos, a ser totalmente mixto, ¿sí? También podemos usar la dimensión orientación del tiempo. Las técnicas se usan de manera concurrente, simultánea, como habíamos en la propuesta de definición que les mostraba recién, o las técnicas se usan de manera secuencial. Y hay otra dimensión que es el énfasis de la perspectiva, ¿sí? Donde puede haber, por ejemplo, un estatus equivalente entre las perspectivas quanti y quali, o puede haber más predominio de una que de la otra, ¿sí? Como dice la última línea de la filmina, clasificar los métodos mixtos es tema de continuo debate. Hay tantas clasificaciones como manuales de metodologías de métodos mixtos hay, ¿sí? Entonces, no es algo que nos deba quitar el sueño, tiene que ver un poco también con la flexibilidad que ofrecen estas herramientas, pero
Pero existen, es posible tener alguna idea de cómo clasificarlos, al menos, por ejemplo, siguiendo las dimensiones propuestas por Lynch y Onwuekbusi y algunos otros colegas. Tomo un poquito de agua. ¿Cómo está el campo en nuestra región, en Iberoamérica? En España, en Portugal y todo lo que es Latinoamérica. Bueno, primero empecemos por un reconocimiento a la situación global, ¿sí? Los métodos mixtos, dicen muchos autores, están en lo que sería la adolescencia, en el desarrollo mundial, ¿sí? Es decir, compiten con la tradición cuantitativa, que es la más extendida y la más consolidada, ¿sí? En el caso de nuestra disciplina la podemos rastrear hacia los orígenes mismos de la disciplina, compiten con la hegemonía que los métodos qualis tienen, que en el caso de nuestra disciplina hemos visto ya, cuando abordamos este tema, que emergen con fuerza en la década del 50, ¿sí? Cuando coincide con la crisis de los distintos tipos de conductismos y el desarrollo de otras orientaciones y de otras aproximaciones. Y más recientemente emerge esta tercera vía. Así que a nivel global, entonces, podemos coincidir en que los métodos mixtos son métodos que están en su adolescencia, si usamos esa metáfora como figura del desarrollo y consolidación de un campo. ¿Okay? La realidad específicamente en Iberoamérica es más fuertemente marcada. Quizás no sea un desarrollo que podamos asociar con la adolescencia para seguir con la metáfora, sino incluso quizás con etapas más tempranas todavía, ¿sí? Hay muchas razones por las cuales esto puede estar ocurriendo en Iberoamérica, ¿sí? Una de las primeras que analizamos y consideramos con Silvina al escribir el capítulo que estamos siguiendo es reconocer los fuertes déficits que siguen existiendo lamentablemente hasta el día de hoy en la formación, en la investigación, en ciencias del comportamiento en toda la región y en psicología en particular, ¿sí? Esto ya lo hemos discutido en montones de ocasiones. El caso de la carrera de psicología de la Universidad Nacional de Córdoba por ahí es un caso, entre comillas, excepcional, porque a ustedes les guste o no les guste, pero al menos han pasado desde el primer año por cursos de estadística, en el segundo año por cursos donde vuelven a revisar conceptos de estadística en el marco de la construcción de pruebas a partir de las técnicas psicométricas, y en tercer año se encuentran con nosotros, que es la materia de métodos de investigación. Pero a su vez, siempre hay un puchito de investigación dando vuelta o estando presente en las propuestas curriculares de muchas de las otras asignaturas, tanto las del primer año como las que ustedes van avanzando en la cursada. Entonces, es una realidad que no se ve tan marcadamente presente en el resto de las carreras de psicología del país y de la región, ¿sí? Entonces, este elemento que nosotros identificamos con Silvina es un elemento que se sostiene. Recordarán incluso que coincide con algunos, y si no lo van a recordar cuando tengan que repasar para unificar todos los contenidos, ¿no? Pero esto que les estamos contando coincide un poco también con otras miradas, como por ejemplo, cuando recién arrancamos la materia, la aportada por Juan Carlos Molina, ¿sí? Profe de la casa. Ustedes recuerdan que tenemos un texto de él en la materia, en donde él evalúa, analiza la formación e investigación de los estudiantes y graduados de psicología, bueno, y enuncia una serie de deficiencias que encuentra en la formación. Como ese análisis, el nuestro coincide en ese aspecto y desde nuestra opinión, en relación particularmente lo que tiene que ver con los métodos mixtos, podría ser un elemento que explique por qué, digamos, no están tan desarrollados todavía. Y ahí van a entender también por qué la elección de Silvina a la hora de configurar el programa de esta materia, cuando se hizo cargo de la materia, de dedicarle un espacio específico a los métodos mixtos. No todas las materias de métodos de investigación que van a encontrar en las carreras de psicología, insisto con esto, cuando las encuentren, insisto con eso también, contienen elementos que hagan referencia a los métodos mixtos de investigación. ¿Okay? Otro elemento que consideramos con Silvina en su momento también tiene que ver con las políticas editoriales de las principales revistas latinoamericanas que están vinculadas con la ciencia del comportamiento y con la psicología, ¿sí? En muchas de estas revistas no se explicita claramente que haya interés por recibir propuestas de artículos en donde se usen a los métodos mixtos como herramienta de trabajo, ¿no? Y de hecho, casi que no hay ninguna revista especialmente dedicada a recibir trabajos realizados desde la perspectiva de los métodos mixtos, ¿sí?
En el ámbito anglosajón, hace muchos años que existe, justamente la que tiene la imagen de la izquierda, el Journal of Mixed Method Research, ¿sí? O la revista de, de investigación de métodos mixtos, ¿sí? Es una revista muy, muy buena, muy reconocida, producida por la editorial Sage. Sage es una editorial fuertemente orientada a la metodología de investigación en ciencias sociales y en ciencias de comportamiento. Ya hemos hablado de los recursos que ofrece Sage, así que nada, cada tanto entran a la página web de Sage o de las páginas asociadas que ellos han desarrollado como MethodSpace, por ejemplo, que es un espacio dedicado a la formación de metodología para estudiantes de grado para arriba, donde está todo. Métodos Quanti, métodos Quali, sus revistas, a veces hay capítulos de libros, etcétera, etcétera. Dentro de su colección de revistas dedicada a la investigación en ciencias sociales y comportamiento, esta se destaca porque es la única exclusivamente dedicada a los métodos mixtos de investigación. Y en español, la única que se encuentra es Empiria, que es una revista editada por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que es una universidad muy, muy particular y muy reconocida del sistema universitario español. Nada, entren a ver en qué estado se encuentra, rastréenla, a ver qué onda, porque es la única en idioma español que, por su definición amplia, admite la postulación de artículos de métodos mixtos, ¿sí? Pero no es una revista especializada en métodos mixtos, ¿sí? Es una revista especializada en la metodología de investigación, por eso se llama Empiria. Otro elemento que también puede explicar por qué todavía estamos, al menos en Iberoamérica, como les decía, quizás entre la adolescencia y etapas más tempranas del desarrollo, siguiendo con esa metáfora de evolución y consolidación de un campo de trabajo, tiene que ver también con que en los principales organismos nacionales de ciencia y técnica de la región, CONICET podría ser un ejemplo, ¿sí? La ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Uruguay, podría ser otra. No hay o no se observa claramente una preocupación especial por promover trabajos de investigación que utilicen métodos mixtos de investigación, ¿sí? Es muy diferente de la situación de otros organismos que podemos encontrar. Por ejemplo, en Estados Unidos existe algo que se llama Oficina de Investigación en Ciencias Sociales y Comportamiento, ¿sí? Así como lo escuchan, Oficina de Investigación en Ciencias Sociales y Comportamiento, que es un área que depende a su vez de un mega instituto, que es el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, que es una institución monstruosa, ¿sí? Para que se den una idea, el Instituto Nacional de Salud además supervisa al Instituto Nacional de Drogas de Abuso, NIDA, al Instituto Nacional de Alcoholismo y Abuso de Alcohol, el NIAA, y al Instituto Nacional de Salud Mental, por ejemplo. O sea, fíjense de la infraestructura que estamos hablando, de los recursos que tiene en términos de recursos humanos y económicos, y de la agenda que marcan, ¿no? Porque no solamente orientan todo el trabajo de investigación dentro de las fronteras de Estados Unidos, porque hay que decirlo, está financiada por el gobierno estadounidense, sino que a su vez, en los últimos años, tiene una proyección internacional, aceptan trabajos en colaboración o independientes de diversas partes del mundo y marcan agendas, ¿sí? Bueno, en ese contexto, en ese universo existe una oficina de investigación en ciencias sociales del comportamiento que depende del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos y que en su momento promovió el desarrollo de una guía que sistematizara las mejores prácticas disponibles para el momento para el desarrollo de investigaciones con métodos mixtos en el campo de las ciencias de la salud, ¿sí? ¿Okay? O sea, comisionaron a referentes del campo de la investigación con métodos mixtos fuertemente orientados hacia el campo de la salud para que dijeran, bueno, gente, genérenos un informe, sistematicen todo lo que se sepa, lo que haya respecto de cuáles son las mejores estrategias y los mejores procedimientos dentro del campo de los métodos mixtos para trabajar sobre esta temática, ciencias de salud. Y generan un informe. Y el informe está disponible, de hecho les acabo de actualizar el enlace. El año pasado tenía otro, ahora tiene otro, pero este está aprobado, lo probé ayer mismo justamente. Ahí pueden descargar toda la guía completa de mejores prácticas para la investigación con métodos mixtos en el campo de la ciencia de la salud, desarrollado por un organismo gubernamental reconocido como es la Oficina de Investigación en Ciencias Sociales y Comportamiento. Todo esto para decirles que desarrollos similares no se encuentran por este lado del mundo, ¿sí? Ya les di el ejemplo prototípico. Si entran a la página web de CONICET,
no van a encontrar absolutamente ninguna orientación específicamente orientada, valga la redundancia, a promover postulaciones con investigación en métodos mixtos, ¿sí? Uno podría decir, bueno, profe, pero CONICET no financia a todo el mundo, capaz que no se sienta obligado a generar estas pautas. Correcto, te tomo la palabra. Veamos entonces qué pasa en organismos que son más transversales, como por ejemplo la agencia IDI, que antes llamaba FONSIP y ahora es la Agencia de Investigación, Innovación y Desarrollo. Investigación, Desarrollo e Innovación. Que ofrece financiamiento a través típicamente de sus programas PIC, ¿sí? Los van a reconocer por la sigla PICT, Proyectos de Investigación Científica Tecnológica, y después hay un montón de matices, ¿sí? Bueno, busquen las bases, hay muchos proyectos, muchas convocatorias PIC abiertas en este momento, y otras que cerraron, pero las bases se pueden encontrar. No van a encontrar ninguna guía especialmente orientada a postular proyectos con perspectiva de métodos mixtos, ni tampoco una indicación que digan que se le va a dar preferencia o mayor puntaje, absolutamente nada de eso, ¿sí? Es decir, que claramente, al menos en lo que refiere al contexto argentino, no hay de parte de dependencias gubernamentales el desarrollo de una propuesta fuertemente orientada a el uso, la adopción de estrategias de métodos mixtos de investigación, ¿sí? Así que eso es un elemento para considerar y tener en cuenta. Terminando entonces, ¿qué perspectivas, qué recomendaciones podemos ir haciendo en función de lo que venimos discutiendo? Una es claramente quedarnos con la noción de que la implementación de los métodos mixtos en investigaciones del campo de la ciencia del comportamiento y en psicología en particular es muy, pero muy incipiente en el contexto de Iberoamérica, ¿sí? En esa línea estamos convencidos con Silvina y con otros colegas y otras colegas de que se debe seguir promoviendo el desarrollo de contenidos curriculares específicos en las carreras de grado y posgrado de las ciencias del comportamiento y de psicología en particular, ¿sí? Ofrecer, por ejemplo, más cursos de métodos mixtos para nuestros doctorandos y doctorandas. Ustedes saben que la facultad, lo hemos mencionado muchas veces, tiene unos mejores doctorados de psicología del país. Si bien nosotros no estamos obligados por la configuración del doctorado a activamente ofrecer cursos, bueno, podríamos tener una línea editorial. Yo podría tenerla para hacer un poco más cargo. Soy el director alterno del doctorado en este momento y podría decirle a la gente, bueno, promovamos que nuestros doctorandos, nuestros estudiantes del doctorado hagan sí o sí cursos de métodos mixtos como una estrategia de desarrollo, ¿sí? O al interior del grado, podríamos pensar con Silvina cómo alentar al resto del equipo de cátedra por ejemplo, a desarrollar una propuesta de seminario lectivo no permanente sobre métodos mixtos en algo. Si hay alguien que ya esté trabajando en algún elemento en particular o en un campo disciplinar, o simplemente uno genérico. Recuerdo, por ejemplo, en nuestras discusiones con otros colegas y otras colegas de las demás materias del área metodológica, cuando estábamos hablando sobre la modificación del plan de estudio y estábamos discutiendo, entre otras cosas, por ejemplo, si podríamos pensar en la configuración en torno a un departamento de metodología de investigación, que algunos de estos elementos han surgido, ¿no? La posibilidad de pensar en ampliar la oferta académica para nuestros estudiantes, dado que los límites que ofrecen las materias anuales están bastante acotados, ¿no? Y los contenidos están bastante acotados. No podemos dar otra cosa que no sea psicoestadística en psicoestadística, ni técnica psicométrica en técnica psicométrica, y método es solo una materia que tiene que en principio, abastecer las necesidades de conocimiento en todas las áreas, pero bueno, podríamos pensar en ampliar esa oferta si hubiera interés y consenso entre todos los y las colegas del área, ¿no? Lo otro ya lo mencioné, las revistas de ciencias del comportamiento y las de psicología especialmente deben empezar a comunicar más claramente que aceptan trabajos que recurran al uso de métodos mixtos, ¿sí? De hecho, lo noto también para mí, que soy uno de los editores de la revista Argentina de Ciencias del Comportamiento, que está radicada en la FACU, para ver si lo incluimos, ¿ok? Y colaborar, como hacen en otras partes del mundo, en el desarrollo de guías de buenas prácticas y la definición de descriptores adecuados, ¿sí? Que eso es otro elemento también para hacer visibles los trabajos. Y de manera complementaria, todos quienes integramos la comunidad científica, becarios, estudiantes como ustedes, que a lo mejor forman parte de un equipo de investigación o piensan hacerlo en breve,
colegas, ¿sí? Trabajar, por ejemplo, dentro de la Universidad Nacional con la Secretaría de Ciencia y Técnica del área central y con la nuestra propia para empezar a promover un poquito más el uso de métodos mixtos, y desde la universidad hacia afuera, con el CONICET, con la agencia o con cualquier otro organismo de ciencia y técnica que ofrezca fondos para la investigación. Pienso, por ejemplo, en las becas Salud Investiga, que suelen tener un gran espacio dedicado a la salud mental y donde la comunidad de psicología ha tenido también muchas oportunidades de sacar becas. Bueno, en esos organismos ver de qué manera se puede trabajar para promover más fuertemente el desarrollo de programas de investigación que tengan a los métodos mixtos como un elemento central, ¿no? Y hasta acá llegamos. Esto era bastante rápido, bastante sencillo de resolver. ¿Hay preguntas, sí? No, no hay preguntas hasta acá. Y no hay alumnos. No, hay poquitos. Tenemos algunos seguidores todavía. Yo solo quisiera como agregar de que es más allá de todo lo que vos dijiste, digo que la apuesta de la cátedra por este material, que de algún modo profundiza un poquito más lo que ya vimos en la unidad 1, donde se presentaban, digamos, las 3 vías metodológicas, tiene que ver con que, bueno, este es un tema como muy actual, hay muy poco desarrollo en lengua española, sí, mucho más en inglés, y porque creo que es la vía actual de desarrollo de nuestro campo disciplinar. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque las problemáticas actuales de la sociedad actual, las que se llaman o se las denomina problemáticas emergentes, trascienden las disciplinas, trascienden las subdisciplinas y trascienden los métodos. Entonces, cualquier problemática que tengamos hoy por delante, como trabajo, educación, inequidades, desigualdad económica, etcétera, va a requerir de abordajes mucho más complejos y que, insisto, trascienden las perspectivas disciplinares, subdisciplinares o metodológicas. Y también sabemos, por haber ya recorrido con mayor profundidad los métodos qualis y los métodos quantis, que cada uno desde la perspectiva paradigmática que lo sostienen, tienen alcances pero tienen límites. Por lo tanto, el poder avanzar hacia metodologías mixtas y sobre todo cuanto más nivel de articulación tengan esas instancias o esos diseños metodológicos, bueno, podremos comprender los fenómenos de una manera mucho más compleja, ¿sí? Y poder arribar a respuestas que puedan ser como mucho más ecológicas y ajustadas a la realidad del problema, ¿sí? El principal límite que hoy por hoy tiene, y sobre todo en nuestro contexto, es que manejar metodologías mixtas requiere tener un buen dominio de ambas metodologías, es decir, manejar métodos quali y manejar métodos quanti. No solo manejarlos, sino integrarlos. Recién alguien decía, bueno, ganaríamos más en profundidad y poder cuantificar, no necesariamente, porque justamente cuando se articulan los métodos, el objetivo final no siempre es cuantificar, sino articularlos en términos de ganar en profundidad cualitativa, pero también ganar en posibilidad de generalización de esos resultados cuando un problema tiene suficiente relevancia, ¿sí? Sí, y también trabajar en equipos, pero los equipos, eso es un buen aporte, los equipos tienen que tener la capacidad y la amplitud para poder manejar estas dinámicas de manera constructiva y confluyente, que no siempre eso es sencillo. Entonces, para eso hay que tener formación y para eso hay que tener disposición a estar abiertos a, que no siempre eso es fácil, ¿no? Porque cuando, digamos, en nuestra historia de formación, y particularmente me voy a referir a nuestro país, las perspectivas siempre se han manifestado como rivales, no como confluyentes, ¿sí? Entonces la noción de... Ustedes no saben las peleas que tuvimos que ver con Brusino cuando éramos más jóvenes todavía, entre cuantitativistas y cualitativistas en la Facultad de Psicología. Casi tan fuertes como las viejas peleas, que por suerte ya no existen más, entre psicoanalistas y el resto del mundo. Sí, y eso no es constructivo, ¿sí?
Entonces, eso no va contra la noción de equipo, ¿sí? Porque no se trata de equipos rivales, sino de jugar para el mismo equipo cuando el objetivo es resolver o abordar un problema, ¿sí? Yo creo que por suerte cada vez menos, porque esa rivalidad tuvo un objeto, que era un objetivo político, y ya se logró el objetivo político, que era el reconocimiento de las perspectivas cualitativas. Es una discusión que se dio en los 70, siguió en los 80 y de algún modo encontró un camino de saldarse, por lo cual ya hay que avanzar, digamos, en esa línea. Por eso creo que esto es lo que se viene, insisto, los problemas hoy ya no son problemas de la psicología, son problemas de la sociedad, de la humanidad, y por lo tanto la psicología sí tiene un compromiso, y en el marco de ese compromiso, bueno, es la posibilidad de poder abordar esos fenómenos de la manera más abarcativa que se pueda y más respetuosa que se pueda. Así que nada, solo decirles eso, decir que bueno, esta es la última clase, que para nosotros este año ha sido otro año difícil, igual que creo que para ustedes también, pero en términos de la virtualización creo que fue mucho más productivo que el año pasado, porque el año pasado era como que todo el tiempo estábamos, bueno, una clase más porque ya volvemos y nunca volvimos, y fue como ir poniéndole el pecho a la situación. Esta vez creo que arrancamos más organizados y organizadas en la cátedra, flexibilizamos muchas cosas a los fines de que se pueda concretar el cursado de un modo mucho más sencillo para ustedes, eh, y así poder lograr las regularidades o promociones. Y ojalá que el próximo año volvamos a algún nivel de presencialidad, que, bueno, creo que es necesario para todos y todas, y sobre todo para estas materias que son materias prácticas y donde la presencialidad es un componente importante de la formación. Así que, bueno, desearles el mejor final en el cursado de la materia. Nos queda el parcial recuperatorio la semana que viene. Eh, seguimos en contacto por los foros o mensajes privados que pueden enviarme a mí o a Juan por el ABP. Y nada, cualquier inconveniente se contactan y bueno, nada, muchos éxitos en este final de año, no solo con métodos, sino con todo lo que tengan en cartera, que sé que este año ha sido un año prolífico en cuanto a cantidad de materias que han podido cursar, y bueno, ojalá termine todo lo mejor que se pueda. No sé, Juan, si vos querés decir algo más, o Vicky o Mati, están por acá. Nada, agradecerles a todos y todas, aunque sean poquitos, que sirvan como voceros para el resto de los compañeros y las compañeras. El anhelo sincero, compartido con Silvi y con toda la cátedra, es que podamos volver a habitar nuestra facu. Nuestra facu se han podido ir a votar esta semana o antes, en algunas de las actividades que se empezaban a hacer. Nuestra facu está preciosa, ¿sí? Está dispuesta, lista para recibirnos, recibir a todos y a todas. Ojalá las condiciones del año que viene sean más adecuadas. Y en el espíritu de lo que estamos discutiendo ahora, que son los métodos mixtos, una tradición que busca recuperar lo mejor de cada una de las tradiciones preexistentes, imaginar el 2022 con la vuelta de la presencialidad y con el sostenimiento de aquellos aspectos sumamente positivos que podemos, estoy seguro, estoy convencido, que podemos rescatar, recuperar también de la virtualidad, ¿sí? Me parece que hay algunos elementos que han llegado para quedarse. Por ejemplo, poder tener una clase grabada que un compañero o compañera que esté trabajando o cuidando de otro o de otra pueda ver después, en otro momento. Ese tipo de cosas que todavía estamos discutiendo dentro de la comunidad de la FACU, las podamos sostener como para poder seguir avanzando en esta noción de una universidad inclusiva, ¿no? Que no deje a nadie afuera y que tenga elementos que cuiden a nuestros estudiantes, a nuestros estudiantes, que nos cuiden a nosotros también como comunidad educativa, que venimos haciendo un gran esfuerzo también por sostener estos espacios, y que nos permitan a nuestros directivos y nuestras directivas ayudarnos mediante el consenso a construir también las nuevas reglamentaciones que vamos a necesitar para poder adecuar nuestro trabajo en este marco, ¿no?
Es algo en donde yo les insisto con la noción de vocero o vocera de los que están acá, les pido que transmitan el resto porque si algo hemos aprendido es que las mejores soluciones resultan del consenso y en el caso de la vida universitaria eso implica considerar todas las voces, ¿sí? Estudiantes, el equipo no docente, que por ahí está un poco invisibilizado para el trabajo diario que hacemos nosotros como principales figuras, refiero principales porque somos los que aparecemos típicamente en la dinámica de clase, ¿no? Estudiantes y docentes, pero somos una comunidad muy compleja y necesitamos trabajar de manera consensuada entre todos para ver cómo enfrentar lo que se nos viene, ¿sí? Que va a ser diferente, espero que positivamente diferente, y nada, invitarlas a reconocernos el año que viene. Usted es el que aparecía en ese cuadrito en el Meet, o usted es la profe Brusino, qué sé yo, bueno, nada. Espero que ya con la materia acreditada y ya con otros intereses, pensando en una PCI, pensando en una tesis o algo, y retomar conversaciones donde las dejamos, ¿sí? Nada, por mi lado eso, invitarlas a seguir construyendo una universidad pública, inclusiva, abierta, moderna. Y si le dejamos la semillita del interés por la investigación, no como perfil profesional, sino como un elemento que es sustancial, forma parte del ADN de cualquier psicólogo o psicóloga, creo que con Silvina nos vamos a dar más que satisfechos, vamos a estar muy contentos y la cátedra también, ¿sí? Nada, desearles lo mejor a todos y todas, y como digo siempre en cada clase, en cada oportunidad, cuídense, cuiden a otros, cuiden a otras. ¿Okay? Gracias. Bueno, en base a lo que dice Juan, la cátedra siempre estará abierta para recibir en cada convocatoria, en las 2 convocatorias de cada año, ayudantes, alumnos y alumnas, ¿sí? Así que nada, si están dispuestos a seguir vinculados con la cátedra, bienvenidos serán. Un abrazo muy grande para todas y todos y bueno, nos estaremos encontrando. Muchas gracias, profes. Gracias, alumnos.